que ustedes se mueven. Y ahorita lo vamos a ver. Por favor, adelante. Lo que es muy importante es que aceptemos que estamos viviendo en un ambiente altamente dinámico y con muchísima disrupción. Y aquí tengo un par de preguntas que me gustaría arrancar con las mismas. Si ustedes escanean, y ahí si digo algo erróneo, Paula, por favor, corrígeme, pero del lado derecho tienen un código QR. Si ustedes lo escanean, ustedes pueden entrar a un sistemita que entiendo que es el Kahoot, ¿verdad, Paula? Te va a llevar a Kahoot, en donde finalmente va a salir la pregunta y ustedes van a poder, a través de seleccionar la respuesta que quieran, de las que se encuentran ahí, nos va a salir en pantalla los resultados. Sí es correcto, ¿ah, Paola? Sí, así caminamos, ¿verdad? Correcto, vamos a dar oportunidad de que lo escaneen alrededor de un minutito. Ya están llegando algunas respuestas y Perfecto. ahorita vemos los resultados. Exacto, entonces escanean, directamente los lleva al sistema Kahoot, van a salir las preguntas y ponen la opción que les parezca que cubre o que está alineada a lo que ustedes están viviendo, ¿no? No es ni bueno ni malo, ¿no? Mira, tenemos ya en la pregunta número 1, ¿cómo considera la gestión integral de riesgos? Si es estratégica y fundamental, ocasionalmente necesaria, o en su caso, que no tiene trascendencia para el negocio. ¿Cuánta gente tenemos, Paola? Tenemos ahorita alrededor. 120, ya vi, tenemos 120 participantes que salen. Vamos a darle todavía unos minutitos más o unos segundos más. Sí, aquellos que no hayan tenido oportunidad de escanear el código QR, se vuelve a mostrar en pantalla y en el chat les van a estar poniendo la liga directa para que puedan responder la pregunta. Exacto, ahí está el código QR. ¿Cómo vamos? Listo, tenemos ahorita 44 respuestas para estratégica y fundamental y solo uno por ahí que opina que es sin trascendencia para el negocio. Totalmente de acuerdo. Seguimos avanzando. Yo creo que tenemos ya cerca de la mitad de los asistentes. Entonces, bueno, pareciera que un gran porcentaje dice es estratégico. Ahora la pregunta siguiente es, ¿y su empresa cómo lo ve? Digo, porque una cosa es lo que uno cree y otra es la reacción, la acción, la inversión, el presupuesto, etcétera. O sea, cree que su empresa realmente es madura, le mete dinero, tiene infraestructura. Algo que para mí es muy importante, se platica, es un tema que está en los altos grupos directivos, en el consejo de administración, en el comité de auditoría, o realmente pues va sobre prueba y error y como se van dando las cosas, pues va librándola. ¿Cómo considera que su empresa está en esta madurez frente a lo que es la gestión integral de riesgos? Mira, ahí tenemos ya cerca de 41, bueno, ya va subiendo, que eran los que teníamos cerca de 50 respuestas, ¿no? En la pregunta previa. Correcto. Mira, siguen subiendo aquí. Fíjate, la tendencia, bueno, yo creo que ya se dio ahorita de cómo quedaría. Y tenemos 22% que la empresa es, 22, perdón, que la empresa es principiante, 17 que la empresa es intermedia y 6 que la empresa está madura, ¿no? Si nosotros con estos números los sumamos, tenemos que el 49% dice que la empresa es principiante. Ajá. Y si nosotros consideramos principiante o intermedia, estamos hablando del 86%. Entonces es muy interesante.
la percepción, y que normalmente se da, normalmente es, digo, no quiero decir que sea lo correcto, pero es lo que sucede, en donde cuando algo se piensa que es estratégico, que es súper importante, cuando ya empezamos a hablar de, bueno, pues ponle dinero, métele gente, dale estructura, pues la realidad es que ya pareciera que pierde valor, ¿no? Entonces, si nos regresamos, por favor, a la presentación. Entonces, creo que este ejercicio lo que nos da, lo que nos deja ver es que sí todos creemos que es importante, sí creemos que estamos en un mundo cambiante, pero la realidad es que pareciera que pues aún así hay las empresas pues, no le han dado la seriedad, y cuando hablo de seriedad hablo de presupuesto, todo lo que eso conlleva en gente, recursos, tiempo, etcétera, a un esfuerzo, ¿no? Ahora, siguiente precepto que creo que es también fundamental, el mundo ha cambiado, vivimos en un mundo completamente distinto. Yo me acuerdo cuando vino el año 2000 y por ahí en las presentaciones al inicio veía que hay gente de sistemas, se hablaba, le decían el year 2000 o el año 2000 en términos de tecnología, ¿no? ¿Qué significaba el year 2000? Que los sistemas iban a colapsar, que no estaban hechos para cambiar de los 4 dígitos de los 1900 al año 2000 y cacho, y entonces que podía haber un colapso gigantesco, ¿no? Venía algo sorpresivo, venía algo que no se había tratado, gestionado en forma previa, y entonces había temor de qué es lo que pudiera suceder en este caso, ¿no? Pero eso es, este tema que se dio en el año 2000 verdaderamente parece del libro de ciencia ficción, porque el año 2000 efectiva y verdaderamente transformó al mundo. Digo, en el año 2001 vino el efecto Enron, en el año 2008-2009 vino el efecto económico-financiero, la crisis económica financiera, y tenemos N cantidad de temas. La tecnología se ha transformado de dicha fecha hoy de una forma brutal. Entonces, la realidad es que tenemos una transformación en el mundo gigantesca. Ya no es viable trabajar base, prueba y error. La realidad es que las empresas se tienen que anticipar. Hay que gestionar, mitigar, etcétera. ¿Para qué? Para que la empresa pueda sobrevivir en un mundo altamente dinámico, altamente competitivo también. Entonces, disrupción es lo de hoy. La pregunta es si las empresas están listas para esta disrupción y este cambio. Y hablaremos, cuando hablamos de cambio, podemos hablar de temas ambientales, sociales, tecnológicos, financieros y N cantidad de temas que vamos a ver, ¿no? Entonces, hay un ambiente buca que es volatilidad, lo que no estamos esperando, etcétera, que las empresas tienen que aceptar, porque el cerrar los ojos no quiere decir que las cosas no vayan a pasar. Tienen que aceptarlo y tienen que enfrentarse a ello de la mejor forma. ¿Para qué? Para lograr largo plazo. Para mí la palabra clave de todo esto se llama largo plazo. Yo no sé si ustedes sabían, pero en México, una empresa que abre el día de hoy, el 80% de ellas no llegan a los 8 años de vida. Entonces, tenemos todo menos largo plazo. Vivimos pensando en el 31 de diciembre, insisto, que es el estado financiero, el presupuesto. Sí, y eso está perfecto y lo tenemos que hacer. Pero la pregunta es, lo que queremos es mantener este estilo de vida, mantener las utilidades los siguientes 20, 30 años, no solamente al 31 de diciembre. Por favor, adelante. Entonces, y aquí me recuerda dos libros, hay dos libros que se me hacen muy interesantes y que van ligados a esta disrupción que les estoy comentando. Uno se llama El Cisne Negro y el otro El Cisne Verde. El Cisne Negro, 2007, el autor es Nicholas Taleb, habla del impacto de lo altamente improbable. Lo que dice Nicholas Taleb en su libro es que espere lo inesperado, ¿sí? Que otra vez va en línea con este año 2000 que nos ha dado muchas sorpresas, ¿no? ¿Por qué se llama El Cisne Negro? Porque hace años, muchos años, se decía que los cisnes solo eran blancos. No existía un cisne que no fuera blanco. No es más, el pensar que había un cisne que no era blanco era una falacia, era una mentira, no podía ser. Ajá. Y en esta línea, alguien llega un día a Nueva Zelanda y se encuentra que existen los cisnes negros, ¿no? Entonces, ese paradigma, esa situación de decir algo que pensamos que no podía existir, de repente se da, cambia la visión del mundo. Y hoy en el ambiente empresarial hemos tenido cambios de visiones del mundo cada 5 años, ¿no? Los que tengan edad suficiente, digo, a mí me tocó, pero cuando salió la Palm era pues ni siquiera un teléfono, pero era un equipo ahí que te permitía jugar, tener agenda, etcétera. Era una maravilla, era una cosa increíble, ¿no? De repente salió el BlackBerry, bueno, era una belleza el BlackBerry, que todo el mundo quería un BlackBerry, ¿no? Hoy, ¿dónde está BlackBerry? ¿Quién se acuerda de BlackBerry? Y así fueron avanzando las tecnologías donde
dices, ¿qué más puede venir? Y llega algo, se pone en la cima del mundo y dura 3, 4 años y se vuelve a caer, y etcétera. Entonces la velocidad también es impresionante. Eso es cisne negro y vivimos en una época de cisnes negros donde hay que aceptar que todo puede cambiar. Y el cisne verde, que este sale en 2020, los bancos de bancos generan a través de distintos autores este libro, habla de que viene una crisis todavía peor, que es una crisis económica ambiental, que está por venir, que ya está gestándose, que no la logramos ver, pero que finalmente estamos también llegando a un reto brutal para la humanidad y desde la perspectiva de negocios, por supuesto, es la misma situación. Por favor, adelante. ¿Qué quiero decir con estos dos libros? Lo que quiero decir es que finalmente hay un cambio increíble, hay una velocidad de transformación que es difícil poder ver, poder aceptar. Y aquí en la tabla, que por supuesto no voy a entrar a todos, pero presento algunos eventos que han transformado a la humanidad. Si empezamos del lado superior izquierdo, pues vemos en el año 3500 a.C. la invención de la rueda, la imprenta de Gutenberg que cambia la visión del mundo, la forma en que se aprende, cómo se transmite la información, año 1440. El primer auto, ya nos aceleramos en el año 1885, ¿no? La movilidad, todo lo que eso conlleva para la economía, revolución industrial en siglo XIX. Y entonces vemos cambios que obviamente fueron de mucho impacto para el mundo, pero si se fijan, son cerca de 500 años lo que estamos hablando. Y bueno, sí, hay cambios, por supuesto, pero básicamente es. No, el tamaño de los círculos no representa nada, es nada más para que se vea más bonito, más estético, pero no hay representación. Ahora, si ustedes ven 1910 a 19, pues está la gripe española, hubo un efecto también muy fuerte, pandemia, no estamos viviendo algo que no se hubiera vivido en el pasado, nos sorprende, nos impacta, pero tampoco es necesariamente nuevo. Posteriormente viene un periodo de 55 años, ya después de la Segunda Guerra Mundial, con cambios que yo creo que fueron pilares de transformación en el mundo. Viene la primer laptop en 81, yo me acuerdo de una película que se llamaba Juegos de Guerra, no sé si alguien alguna vez tuvo la oportunidad de verla, de un muchacho que se metía al Pentágono y entonces quería lanzar cohetes contra los rusos y bueno, toda una situación que era verdaderamente ficción, ¿no? Digo, el día de hoy la realidad es que eso, el tema de hackeo, acabamos de sufrir unos temas de hackeo sumamente importantes en ciertas instituciones públicas de Estados Unidos. Se habla de que las elecciones de Estados Unidos fueron intervenidas, ¿no? Entonces, bueno, hoy son realidades, ¿no? El Excel 1985, el Internet 91, SAP 1992, para aquellos que disfrutan el uso de SAP y han vivido una implementación. Entonces, esta fue la época donde se dio la plataforma de evolución, transformación, que ha hecho un cambio en el mundo de los negocios en el cual vivimos ahorita, ¿no? Cuando llegamos al año 2001, pues todavía se consolida, se fortalece esta transformación. Tenemos, pues vienen las gemelas, un cambio político, económico, social muy fuerte a nivel mundial. Vino la quiebra de Enron, cambio en las bolsas de valores del mundo, en la forma de ver la gestión de riesgos, si bien venía de muchos años antes, pero se fortalece muchísimo a través de la ley Sarbanes-Oxley. Se crea Tesla en el año 2003, Facebook en el año 2004, se empiezan a vender bonos de carbono. Digo, alguien, alguna vez yo estuve metido ahí en el tema de venta de bonos de carbono, y alguien me decía, oye, ¿qué venden? O sea, ¿qué son los bonos de carbono? Digo, el bono de carbono es algo muy chistoso porque vendes algo, vendes más bien el no haber generado contaminación. Entonces, pues vendes un aire que ni siquiera es el aire, ¿no? Porque no emitiste el gas de efecto invernadero, ¿no? Spotify, etcétera. Y hacia adelante, pues ya empezamos a ver unos efectos terribles en los años 2000 medios hacia adelante con la crisis inmobiliaria financiera, viene Uber, viene Airbnb, se colapsan industrias tradicionales multimillonarias, surge en 2010 el Bitcoin, viene el presidente Trump con unos cambios radicales, etcétera, ¿no? Y hacia adelante, ¿qué viene? Hacia adelante lo que viene es un China que se espera que en 2028 supere Estados Unidos en lo que es Producto Interno Bruto, la venta de autos de gasolina. General Motors acaba de decir que 2035 no va a manufacturar autos con combustibles fósiles, que por cierto, no solamente es eso, sino adicionalmente en forma previa, Reino Unido ya dijo que en 2025 no va a ser la venta, ya olvidemos la manufactura, la venta, ¿no? De ese tipo de carros, ¿no?
La realidad virtual está transformando al mundo, el promedio de vida va a llegar, se habla en 2050 de 80 años, pero más adelante de cerca de 100, 120 años. ¿Qué va a pasar con las pensiones? Entonces, bueno, la cercanía de ese futuro que tenemos también trae muchas preguntas de qué es lo que va a suceder, por favor. Adelante, por favor, Paula. Y lo que yo quiero enfatizar aquí es lo siguiente, es la velocidad de cambio. Esto no es ni bueno ni malo. Es realmente la velocidad de cambio, de transformación que está sufriendo el mundo el día de hoy y que tenemos que ser muy cuidadosos como organizaciones en cuanto a decir a dónde me muevo. O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque otra vez cerrar los ojos no significa que no va a pasar. Aquí presentamos una tabla, son las 10 empresas públicas más grandes del mundo, 2000, 2010, 2020. Y como ustedes pueden ver, con puntitos puse las que se repiten. Microsoft pues, es la ganadora, es la que está en las tres décadas dentro de las 10 más grandes del mundo. Exxon repitió en las dos primeras, hoy ya no están. Hoy de las 10 tenemos 6 que son tecnológicas. Los grandes monstruos como un General Electric, que fue un dios a nivel global dentro de lo que es producción, tecnología, etcétera, todavía en el 2000 alcanza a salir. A partir de 2010 ya no lo vemos, la concepción de valor cambia, los preceptos básicos de economía, de tierra, maquinaria, etcétera, pues ya no necesariamente son lo que vale más, ¿no? Sino valen más la capacidad de llegar a un público. Es más, de las 6 de tecnología que vemos algunas que ni siquiera venden producto, porque Apple, Microsoft, todavía hay productos, a lo mejor etéreos, pero productos que se están comercializando, pero un Alphabet o Google, pues ni siquiera es eso, ¿no? La realidad es que, ¿qué es lo que está vendiendo? Sino una capacidad simplemente de publicidad, un Facebook, etcétera, ¿no? Entonces, otra vez, si estos que son los dioses del universo durante una década no logran consolidar su poder, pues imaginémonos nosotros los retos que tenemos como personas físicas o empresas a lo mejor un poco más regionales, ¿no? Por favor, adelante con la siguiente. Entonces, ahora, otro tema que está afectando al mundo de manera radical es los factores externos. Yo le digo a muchas empresas, mucho cuidado con los factores externos. A través del tiempo ha sido muy común que las empresas vean hacia adentro, lo cual no está mal, ¿eh? O sea, pero ven los procesos, ven la eficiencia, ven dónde están las áreas de oportunidad, los desperdicios, etcétera, ¿no? Pero la realidad es que no siempre están viendo hacia afuera. Y los grandes riesgos de negocio, los grandes riesgos hoy, normalmente vienen más desde una perspectiva externa que desde una perspectiva interna. Está muy bien que cuide su inventario, su producción, el desperdicio que genera, la merma, todo eso está padrísimo, ¿no? Los robos, todo eso está muy bien. Pero sin embargo, el factor externo, leyes y regulaciones, por ejemplo, hay un peso muy grande dentro de las leyes y regulaciones el día de hoy que está afectando a los negocios de manera brutal y viene mucho más fuerte. Los grupos de interés, y depende a qué se dedique su organización, pero hay organizaciones extremadamente sensibles frente al ámbito de grupos de interés. Y podemos hablar, les pongo ejemplos, ¿no? Digo, insisto, dentro del grupo que está ahorita participando, pues puede haber muchas industrias diversas, pero en construcción, por ejemplo, carreteras, gasoductos, etcétera, es extremadamente común ver el efecto de grupos de interés que bloquean el avance. Hoy es legal o ilegal, eso es un poco irrelevante, ¿no? En empresas de bebidas, me ha tocado ver cómo hay bloqueos por el agua, ¿no? Y tú dices, oye, pero la comunidad está ahí, le dan trabajo, la comunidad se toma la cerveza, o sea, ¿cómo te puedes quejar de que están llevándose el agua cuando tú te la estás tomando? Bueno, pero sí la toman, ¿no? El tema de mineras. Entonces, bueno, grupos de interés, mucho cuidado, legal o ilegal, pero la realidad es que hay un gran tema, ¿no? El tema de reputación, ojo con el tema de reputación, de Reputation Institute, que hace un análisis de la reputación a nivel global, dice que al menos el 30% del valor de su empresa hoy es la reputación. Y sí, si nosotros regresamos a la idea o al análisis que estaba platicando, en donde decía que ya no son los fierros, la tierra, el capital, sino más bien estamos hablando de valores etéreos que están evolucionando, pues la reputación es uno de ellos, ¿no? Es más, hoy si ustedes venden su empresa, el valor no está dado en el capital, cosa que complica mucho la vida de los contadores y los estados financieros, sino en la capacidad de generación de flujo hacia adelante, ¿no? O sea, el activo, pues la realidad ya no es tan relevante como era antes, ¿no?
De hecho, me ha tocado ver muchas empresas que hoy también se les va a complicar la vida de manera fuerte con este tema de outsourcing, pero, de ley de outsourcing, pero muchas empresas que no tenían nada, era un corporativo y todo el resto de los factores que estaban afectando o que eran fundamentales, hasta procesos clave de negocio, eran outsourceados por grupos directos. Outsourcing no en una mala definición, sino en una definición de que ese grupo era simplemente un coordinador de esos grandes temas, pero tomaba grupos transaccionales para que hiciera la parte de manufactura, de distribución, de etcétera, de diseño, de etcétera, ¿no? Entonces, ni bueno ni malo, pero otra vez ahí el valor estaba en la reputación de este grupo, más que necesariamente en la producción per se. Y bueno, la competencia, la moda, etcétera, también se ha vuelto un tema fundamental. Hoy el cambio, productos sustitutos, complementarios, la moda, lo que piensa la gente con una evolución brutal, con unas redes sociales que están generando millones de formas de pensar distintas, también tiene un efecto muy grande en las empresas. Digo, también para los que tengan edad, a mí sí me tocó, pero cuando yo era niño, pues había 5 canales de televisión. Digo, y a lo mejor los más jóvenes van a decir, oye, esto es ridículo, ¿no? Pero bueno, había 5 canales de televisión, donde estaba el 2, 4, 5, 8, 11 y 13, ¿no? Y bueno, todos veíamos lo mismo. Entonces la publicidad, la forma de pensar, las películas, todo lo que te ponían unificaba criterios, ¿no? El día de hoy, es más, el día de hoy, aún con 150 canales, ya nadie ve la televisión. Ya entras a internet y entonces los medios y la generación de información puede tener millones de vertientes. Entonces, ¿cómo llegas a esos grupos y cómo los haces entender que tu producto es el correcto o en su caso no condenar tu producto, ¿no? Me ha tocado sentarme con grupos y organizaciones que se dedican a temas de beneficio público, non-for-profits, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, y que dicen, oye, pues nosotros somos muy buenos, nosotros lo que hacemos es darle al público, a la gente un beneficio, ¿no? Y le digo, tu reputación es mala. Me dice, es que eso es imposible, o sea, la esencia de nosotros es dar valor. Digo, le das un Google y en un segundo ves fraude, que están ligados a no sé quién. ¿Verdad o mentira? Eso no importa. Hay unos impactos muy fuertes, ¿no? Por favor, adelante. Entonces, sí vean hacia adentro, pero cuidado con lo externo. Esto también es muy, muy relevante. Y este es un sumario, ya hablando de riesgos puntuales, entrando un poco más al detalle. Este es un sumario de lo que es el reporte de riesgos del Foro Económico Mundial o de World Economic Forum de 2020 y presenta cuál considera que son los grandes riesgos para el mundo. Hay una reunión y un análisis de riesgos, para los que no saben, sobre bases mundiales, que va transformando o va evolucionando la visión de lo que es más riesgoso para el mundo a través del tiempo. Ahora, es muy interesante ver la evolución y si tienen la oportunidad, no alcanzo a ver, pero creo que por ahí está la liga, o si en internet le dan Risk Report 2020 o 2018 o 2015, les va a ir saliendo este año con año. Y el reporte contrasta adicionalmente los riesgos frente a años pasados. Entonces, este reporte 2020 habla de una insuficiencia sanitaria, habla efectivamente de pandemia. Ahora, si ustedes ven el 2016, ya venía el tema de pandemia, o sea, sí estaba identificado. Este 2021, alguien puso ahí que se acaba de emitir, está preparado sobre el que se acaba de emitir, pero este que acaba de salir hace un par de semanas es el 2020, digo, aunque se lanza en 2021, ¿no? Pero es sobre la información que se recopila en 2020. Este es el actualizado y con gusto les puedo mandar otra tablita donde ya tiene un poquito más de detalle, ¿no? Pero bueno, estos son los temas críticos fundamentales que considera efectivamente que las empresas y el mundo van a tener que gestionar. Si ustedes se fijan, tenemos tecnológicos, tenemos sociales, tenemos políticos. El económico es uno o dos. O sea, la verdad es que una cosa es donde explotan los temas y la otra es donde se generan. Cuando hablamos de cambio climático, y yo empecé hablando de los pingüinos y los osos polares, la realidad es que, pues sí, habrá gente ambientalistas que dicen, no, y sí, cuidan a los pingüinos, son muy importantes, lo cual me parece muy bien.
Sin embargo, la realidad es que el cambio climático tiene un efecto económico brutal. Ya no se hable de calidad de vida, etcétera, que también va a afectar. La crisis hídrica, pues es lo mismo, ¿no? Yo los invito aquí a pensar lo que significa en procesos productivos el agua. O sea, un 80% de los procesos productivos tienen un consumo de agua de cierta forma. Entonces, bueno, si no hay agua, pues tenemos un tema altamente relevante, ¿no? En México, para que ustedes se den una idea, tenemos en Ciudad de México, bueno, el consumo promedio del mexicano, digo, me encantaría hacer la pregunta abierta, ahorita no se puede, pero el consumo promedio del mexicano de agua está cerca de 380 litros diarios. Por supuesto, no es que necesariamente ustedes lo consuman, ahí están las industrias, la producción, pero si sacamos este promedio, estamos cercanos a los 400 litros de agua de consumo diario. Entonces, la realidad es que es brutal. Piensen en Ciudad de México con 23, 25 millones de personas y hagan la multiplicación. No da, o sea, definitivamente no da. Y esto desde una perspectiva de bienestar hacia el ser humano como desde una perspectiva también empresarial, ¿no? Estabilidad económica, burbuja bursátil, lo vamos a ver un poquito más adelante, y va ligado a lo que está sucediendo. Venía ya en tendencia, la crisis lo ha afectado todavía muchísimo más. Ahorita vamos a platicar un poco de eso. Pulverización ideológica, que yo lo ligaría con el lado izquierdo superior en rojo, polarización política. Hoy, a través del crecimiento demográfico y a través de las líneas de comunicación tan diversas, hay un hartazgo sobre el estatus y el modelo económico-social que se ha llevado. No da, y eso ha generado que tengamos gobiernos muy complejos y que han polarizado de alguna manera, no digo que esté bien o mal y no quiero entrar a temas políticos, pero que sí han sacudido de manera relevante la forma de pensar y esto, bueno, pues tiene afectaciones muy fuertes, ¿no? En rojo del lado izquierdo abajo dice proteccionismo, nacionalismo. Vivimos nosotros los últimos 25, 30 años, vivimos hablando de la globalización. Digo, cuando yo estaba en la universidad, que esto estaba fuerte, me acuerdo que leí 3, 4 libros de globalización. Uno se llamaba La Guerra del Siglo XXI, de un excelente libro. El otro se llamaba el horror económico que viene, que hablaba de la globalización. Bueno, y hoy, después de pues, más de 25 años, les puedo decir que no, casi 30 años, les puedo decir que estoy viendo que todo mundo empieza a tener un proteccionismo, un nacionalismo, ¿no? Ahora, otra vez, piensen en sus negocios. ¿Eso qué significa? ¿Cuántos de ustedes en los negocios que operan tienen un alto relacionamiento internacional o es más, manufacturan de forma extremadamente relevante hacia afuera? ¿Qué va a pasar si eso se va, no? Tecnología, tenemos grandes temas también, la parte cibernética, seguridad se ha vuelto brutal. Insisto, hablo de lo que sucedió en Estados Unidos hace poco, pero bueno, esto está a todos los niveles, ¿no? Robo de datos también se ha vuelto muy, muy relevante. La transformación digital, un tema brutal dentro de lo que son los negocios. Hoy la pandemia aceleró este tema, pero ya se hablaba desde antes de esta nueva revolución industrial, por así que no sería tan industrial, sería más bien tecnológica, pero es la nueva revolución del mundo, ¿no? Donde en el siglo XVIII y XIX viene la revolución industrial, una gran transformación, se masifican los procesos y bueno, eso cambia a la persona y al mundo, ¿no? Bueno, hoy es lo mismo, nada más que es digital, entonces la verdad lo que eso significa es brutal para las organizaciones y para las mismas personas, ¿no? Entonces, bueno, estos son los riesgos del Foro Económico Mundial, que de alguna manera creo que sí vale la pena que cada organización se identifique en dónde está. Sí hay que abrir los ojos y pensar fuera de la caja, como se dice, porque alguien diría, oye, yo estoy en el sector financiero, pues yo no tengo cambio climático, ¿no? Cambio climático, uno de los sectores más afectados por cambio climático, por ejemplo, es el sector financiero. ¿Por qué? Porque un banco que lo que hace pues, es generar, tiene dinero, presta y recibe, capta o sale, y lo mantiene en portafolios de muchas empresas, empresas que están afectadas por el cambio climático. La crisis inmobiliaria financiera pues, realmente fue una crisis que afectó al financiero por el efecto inmobiliario, pero bueno, se vuelven cadenas en este tema económico, ¿no? Por favor, adelante. Entonces, eso es el tema del Foro Económico Mundial. Y ya dentro de lo que es el PMI,
y la metodología que ustedes tienen que llegar a tener. Yo decía que está la parte de VUCA, de volatilidad, incertidumbre, complejidad, ambigüedad, y al final del camino lo que ustedes hacen es decir, oye, antes de arrancar un proyecto, si lo pudiéramos sumarizar, seguramente ustedes lo podrían decir mejor, pero antes de arrancar yo sé cómo va a acabar. Yo ya puse la línea y supe cuál era el camino y voy gestionando y viendo que esa línea, ese camino, esas actividades, esos montos, esos tiempos se vayan dando conforme dije. Por supuesto, nunca va a ser perfecto. Sin embargo, lo que están viendo es que las desviaciones en su conjunto de positivas o negativas, pues acaben con un proyecto viable y lógico, ¿no? Y no tengamos una pérdida terrible o un monstruo al final del camino que no es lo que yo quería, ¿no? Digo, ese es el mundo teórico, porque la realidad es que eso llega a suceder bastante común, ese tipo de desviaciones por una falta de visión integral y etcétera, ¿no? Cosas que ustedes seguramente han vivido. Pero bueno, ahora, ¿cuál es el gran problema de todo esto en el trabajo que ustedes realizan? El gran problema es que todo esto se da a través de modelajes. Ajá. Si ustedes dicen, oye, ¿cuánto me va a costar el proyecto? Pues la realidad es que sí, habrá un acceso a los proveedores, a terceros, a cierta información que sacan de mercado, pero también un análisis para decir, oye, a través de los últimos años lo que hemos hecho, pues es lógico, no es lógico. Pero un modelaje, cuando las variables son ilógicas, son totalmente volátiles, pues es un modelaje casi imposible, se vuelve mucho más complejo. Las variables, las tendencias, la información que tienen de historia para crear esta planificación, pues cada vez se complica más. Entonces la realidad es que si su información no es confiable, y no digo confiable porque no sea confiable lo que hacen, sino que el pasado no necesariamente va a reflejar bien o de forma razonable al futuro, ¿no? Entonces, ahí es donde van a tener un reto muy importante. Tiene que haber un pensamiento crítico, una apertura mental, aceptar que puede pasar lo que no había pasado antes, tener un plan B y un plan C, tratar de darle una velocidad máxima a toda la toma de decisiones, el análisis, las correcciones, porque de verdad, o sea, en un trimestre las cosas pueden cambiar totalmente, ¿no? Una inversión muy fuerte en planeación, inversión en planeación, y no solamente arrancarse y ver qué va pasando en el camino, ¿no? Por favor, adelante. Entonces, sería básicamente el tema. Ahora, ¿dónde están los riesgos? Pues están en todos lados. La verdad es que la respuesta es que están en todos lados. Si le preguntas a un abogado, te va a decir que está en las leyes. Si le preguntas a un financiero, te va a decir que está en los recursos, en las fuentes de financiamiento, la información financiera. Si le preguntas a un ambientalista, pues está en el agua, está en la biodiversidad, etcétera, ¿no? Y la realidad es que está en todos lados. Ajá. Los riesgos pueden venir de todos lados y en cada cajita podríamos hablar de riesgos muy particulares y sin, otra vez, sin entrar a un tema político, polémica, cada uno puede entrar a un aspecto completamente distinto. Voy a poner un ejemplo. Había una firma internacional de auditoría, consultoría, etcétera. Era la firma más grande del mundo, se llamaba Arthur Andersen y estaba ligada a lo que fue el efecto de Enron en el 2001. Era una firma que operaba en 150 países, tenía 150,000 personas trabajando, etcétera. 6 personas estuvieron involucradas en el proyecto y por 6 personas la firma desapareció. Ajá. Se fue junto con Enron, ¿no? O sea, fue un caso de estudio ahí. Me tocó estar muy ligado a esta firma y gente que fue socia de esta firma. Y 2 años después, pues, siguen los juicios. La firma desapareció a los 3 meses, ¿eh? Y desapareció a los 3 meses porque nadie le creía a la firma. Los bancos ya no aceptaban los estados financieros de la firma. Si alguien trabajaba con la firma era condenado. Y al final del camino, bueno, pues todo era un tema de reputación y todos los clientes se fueron, la abandonaron y la firma se pulverizó. 2 años después sigue el juicio y la firma es declarada inocente. Entonces, yo no digo que esté bien o mal o cómo se dio, pero el caso es que la reputación la destruyó. Ajá. Y así tenemos ejemplos en cada uno de estos temas, ¿no? Podemos dar ejemplos fundamentales. El derrame del Golfo, alguien diría que desgraciadamente para mí es el Enron ambiental social. El derrame que se dio en el Golfo, en la plataforma petrolera, que por cierto era outsourceada, ni siquiera de la compañía, y alguien dice, oye, ten la plataforma, ¿por qué? Porque hay un riesgo de derrame. Y alguien dice, oye, no, no la detengas. Digo, es caso de vida real, ¿eh? No la detengas, ¿por qué? Porque volverla a arrancar cuesta $1,000,000. Entonces, pues no la pares, ¿no? Y bueno, pues no la detienen, se riega el petróleo, un riesgo económico de $1,000,000,
alguien decide no tomarlo, se riega el petróleo, se hace ambiental, hasta ahí a nadie le importaría, hasta que se vuelve social, porque la comunidad de pescadores, turística de Nueva Orleans, el gobierno federal de Estados Unidos se enojan, o sea, se vuelve un tema social, y entonces al volverse tema social, demandan a la empresa y la demandan por 41 mil millones de dólares. Entonces, $1 millón de una decisión se vuelve una demanda de 41 mil millones de dólares. Acaban haciendo un acuerdo, digo, no recuerdo exacto, entre 4 o 5 mil millones de dólares, pero además lo vetan de trabajar en Estados Unidos. Digo, los 4 mil millones de dólares a lo mejor fue relevante frente al contexto, ¿no? Pero bueno, y así tenemos cada uno de estos riesgos. Por favor, adelante. Entonces, cada quien tendría que ver cómo está dentro de su organización. La visión que tenemos, cómo analizar los riesgos. Y aquí ya entrando mucho más puntual, me decían, oye, pero dinos cómo analizarlos, ¿qué hacemos, no? Y lo primero que les diría es que tiene que venir de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. O sea, tiene que fluir el análisis de riesgos. Primero, los más altos niveles de la organización tienen que estar involucrados, como por ejemplo el Consejo de Administración, el Comité de Auditoría, la Dirección General. Si no están involucrados, no va a funcionar. O sea, ¿por qué? Porque son los que van a poner el tono de cómo se van a mover las cosas dentro de la organización. Segundo lugar, tiene que haber un análisis multidisciplinario. Me ha tocado estar en muchas implementaciones de temas diversos, de procesos, de sistemas, construcciones, lo que fuere, y normalmente alguien tiene el poder, y esto ya es un poco la parte sensible, más que técnica, pero alguien toma el poder dentro de la toma de decisiones del negocio, ¿sí? Les pongo un ejemplo. En alguna constructora, había una batalla muy fuerte entre la parte de finanzas y la parte de operaciones. El de operaciones era el artista, ¿no? Era el que decía, oye, vamos a hacer la obra maestra, yo hago una obra maestra, ¿no? Lo cual es cierto. Sí, pero la verdad la parte económica pues no le importaba. O sea, ¿por qué? Porque pues, rentaban las grúas, pagaba decenas o cientos de miles de pesos, estaban paradas 5 días. ¿Por qué? Porque ese día pues no pudo, porque no había un orden, ¿no? La parte financiera, al contrario, decía, oye, todo lo quería apretar, las compras, los pagos, hasta que no se dieran ciertas cosas. Y el artista decía, estás bloqueando mi capacidad de crear, ¿no? Por supuesto, veías proyectos que se tardaban 2 años de construcción y cuando acababan, pues salía 40% más caro, pues la utilidad no existía, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces, pero alguien toma más el poder. Ahí la dirección general le daba el poder al artista. Entonces bloqueaba todo lo que era la gestión, por así decirlo, de control y económica del proyecto. Yo no quiero decir que el artista o quien generara, desarrollara la esencia del negocio no tuviera una parte muy importante, pero tenía que haber un balance, tenía que haber una visión multidisciplinaria. Y ahí es donde yo creo que en cada decisión, cuando empieza a haber temas relevantes hacia el negocio, tendría que haber una mesa de trabajo, una línea multidisciplinaria donde estuviera la parte técnica, llámese tecnología, una implementación de RP que es brutal, llámese una construcción de algo complejo, lo que fuere, un financiero, legal, tecnológico, ambiental y alguien que conociera la parte reputacional social. En esa línea se asegura uno que está viéndose integral hacia beneficio de la organización y no solo en silos dentro de lo que es el negocio en este caso, ¿no? Entonces, esa sería mi primer sugerencia que yo les daría, de arriba hacia abajo, top-down approach, desde los órganos de gobierno, y también no viemos la parte de detalle, porque la parte de detalle también de repente estos grupos de alto nivel, yo les digo que son el Olimpo, lo cual está muy bien, pero el Olimpo de repente no le gusta ver el detalle, ¿no? Pero pues dicen que el diablo está en los detalles, entonces la verdad es que también hay detalles que sí hay que verlos, no se pueden pasar por alto, ¿no? Por favor, adelante. Entonces, multidisciplinario, de arriba hacia abajo y que fluya. Ahora, si entráramos también platicando un poco con el grupo organizador, me decía, oye, pero dales más detallito, ¿no? O sea, dales un poquito más de detalle. ¿Qué es lo que más te preocupa a ti ahorita? Y yo hablaría de 4 grandes temas. Ojo, depende de su empresa, su industria, su lugar de operación puede variar, pero a mí genérico me preocuparía en 4 grandes cosas. El primero, el ambiente político-económico. Ese me preocupa muchísimo, creo que hay, o me ocupa muchísimo, la verdad creo que está muy movido la parte ambiental, regulatoria y digital. ¿Qué es ambiente político-económico? Y aquí pudiéramos hablar horas,
de cada uno de los temas, pero bueno, hay un tema hoy antiglobalización y una contracción que se está dando. Y podemos hablar de México y podemos hablar de Estados Unidos y de Europa, etcétera. Antes querían salir, buscar cosas más económicas, mejores condiciones y bueno, hacer negocios, ¿no? El día de hoy va hacia adentro, en donde finalmente están diciendo una parte del discurso de Trump, insisto, sin politizar, era empresas de Estados Unidos, regrésense. O sea, ¿por qué están afuera? No es más, los voy a castigar si se van, ¿no? El día de hoy se está discutiendo una contrarreforma energética en México, lo cual, insisto, piensen ustedes el impacto, bajando este tema etéreo que parece de titular de periódico, piensen en organizaciones que han invertido miles de millones de dólares en México en energías alternativas, eólicas, solar, etcétera. ¿Qué está sucediendo? Piensen ustedes en esta reforma donde hoy las petroleras tenían la capacidad ya de traer hidrocarburos y que hablamos de inversiones multimillonarias, que me ha tocado también verlas de cerca, y que hoy vienen estas reformas, pues simplemente el inversor va a decir, ¿sabes qué? Pues ahí muere. O sea, primero, pues ya no pongo dinero. Gran dolor. Segundo, hasta te voy a demandar. Gran dolor. Entonces, ahí traemos un tema de contracción. El tema de deuda pública, bueno, pues creciendo, ahorita con la pandemia se habla de que subió 9 puntos adicionales, estamos cercanos al 50% del PIB en México, lo que eso significa también para una capacidad de bienestar y económica en el país. Reacomodo de bloques políticos económicos, tenemos un tema ahí también sumamente relevante, un Estados Unidos que se habla que el PIB en 2028 va a ser superado por China. Nosotros con la cercanía que tenemos, pues también muy compleja el hecho de que sea una economía que vaya a la baja. Digo, es un monstruo que no se muere en 15 minutos, pero la realidad es que va a la baja comparado con otras regiones. Eso definitivamente pues, no nos va a nosotros a fortalecer. Tenemos, hablando a nivel nacional, pues un tema de México, donde tenemos un Pemex que cada vez pues va a la baja. Hace pues, en los 80s éramos un país petrolero y teníamos una participación muy importante en el mundo del petróleo como país. Cerca del 8.2% de las reservas a inicio de los 80s del mundo eran de México. Éramos un país petrolero, ¿no? Hoy tenemos el 0.4. Hoy la verdad hablamos de refinerías y hablamos de Pemex y la verdad es que pues ya nuestra extracción es bajísima, los costos son altos, se tardan décadas y están hablando de dejar de hacer los carros de gasolina. Entonces, la verdad es que ahora yo, insisto, no lo quiero politizar, pero desde una perspectiva económica, retorno a inversión, pues tenemos retos muy grandes ahí en ese sentido, ¿no? Estados Unidos, otra vez también hablando de lo que está sucediendo, pues tiene unos efectos brutales. El día de hoy, cerca del 30% de la gente no está pagando rentas. Esa deuda, ¿quién la va a tomar? No se pagan las hipotecas. El 22%, entre 22 y 25% de los dólares en circulación, de todos los dólares del mundo en circulación, se imprimieron en 2020. Hoy hay una inflación que no se ve. Entonces, bueno, ahí podemos hablar horas de esto, pero esto nos va a doler. O sea, esto no es algo que se acabe en 2020. Digo, a mí me daba mucha risa ver 2020 y en los memes decían, ya que se acabe, por Dios. Híjole, a mí me da más miedo 2021, la verdad, por lo que puede llegar a venir. Ahora, ambiental. Ambiental es un tema que está teniendo una presión brutal. Ya no da. La realidad es que ya no, la capacidad de regeneración del planeta no da frente a la necesidad de consumo actual. Entonces, inversión, inventarios de CO2, emisiones de gases de efecto invernadero altamente reguladas, condenadas. Adicionalmente, agua, fuentes de agua, reciclaje, vienen también regulaciones muy fuertes en ese sentido. Ya hay, alguna vez platicando con la industria tequilera, me decían que, y les hablo de hace 8 o 10 años, cerca del 35% de los productores desaparecieron por regulaciones en la gestión y reciclaje de agua, ¿no? Entonces, bueno, y eso ya está también caminando, ¿no? Precio de los commodities va a ser un tema también muy relevante. Hoy vemos, y me ha tocado verlo también, cadenas de retail o tiendas de venta minorista, donde te dicen, te acepto solo con ciertos empaques, envases, tarimas, etcétera. Entonces, bueno, todo eso está afectando a sus negocios, si quieren venderle ahí, ¿no? Regulatorio, pues tenemos el fiscal, una presión brutal, todo el mundo quiere dinero y el dinero pues no hay. Entonces hay una presión fiscal muy, muy fuerte en este sentido.
Y adicionalmente, regulaciones nuevas en lo ambiental y social. Hoy hay una NOM 35 que se aplica en octubre de este año, bueno, de 2020, en medio de la pandemia, donde se habla de estrés ambiental, de estrés en las instalaciones de trabajo y cuestiones por el estilo, que al final del camino pues son complejidades para las empresas, hay que lidiar con eso. Una ley general de cambio climático, tienen que hacer un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, tienen que auditarlo, yo no sé si sabían, pero bueno, hay que auditarlo como si fueran estados financieros, etcétera, ¿no? FCPA o la parte de anticorrupción, brutal también hacia lo que es las organizaciones. Yo hice due diligence y procesos de compraventa desde hace muchos años y te preguntaban si la empresa que iban a comprar debía impuestos, si la tierra era de ellos, si los inventarios existían, ¿no? Y las cuentas eran cobrables. El día de hoy una de las preguntas primordiales es FCPA y due diligence ambiental. ¿Por qué? Porque el FCPA se vuelve una multa de miles de millones de dólares y la crisis ambiental pues, te puede bloquear la operación de una planta, ¿no? Porque hay filtraciones ambientales en el subsuelo. Entonces, bueno, pues ahí también hay grandes temas, ¿no? Hay leyes locales frente al FCPA, como la ley de responsabilidades administrativas, etcétera, ¿no? Y la parte digital, pues digo, es todo un reto también brutal, ¿no? La seguridad, un reto increíble dentro de lo que es las organizaciones, además cambiante, todo el tiempo se está moviendo, lo cual también pues complica mucho el implementarla, no es cosa de una vez. Privacidad de datos, el cambio en los modelos de negocio, qué va a hacer su organización. Lo tradicional pues ya no está jalando, pero bueno, ¿hacia dónde ir? O sea, no hay una guía, una línea clara de hacia dónde tendría que ir o cambiar su organización, ¿no? Y bueno, toda la disparidad social por el efecto digital que va a venir, ¿no? Si usted alguna vez compró un viaje, ¿no? Y si no tenías internet, no había forma de viajar. Digo, es más, hoy no me llegan estados de cuenta, pues que alguien que no tiene acceso a internet no tiene acceso al sistema financiero. O sea, y la respuesta es no. Entonces, la verdad es que hay una complejidad muy grande, ¿no? Por favor, adelante. Eso serían a detalle, ¿no? Y México, vemos un México, porque tenemos que contrastarlo frente al país, pues con grandes áreas de oportunidad. Digo, en la parte de abajo ustedes ven la caída del PIB, está mediados de los 80s, estoy mintiendo, está 94, es que no alcanzo a ver, pero está 94, está 2008-2009, que son las grandes crisis de los últimos 25, 30 años, y está ahorita, ¿no? En la parte de pandemia. Si ustedes se fijan, no hemos vivido una caída en la historia como lo que hemos sufrido, y eso va a traer consecuencias. Población, en población, México acaba de salir el último censo, se acaba de dar las cifras, en 2020 son 126 millones de mexicanos. Quiero enfatizar lo siguiente, se espera que sean 163 para 2050. Piensen en comida, vestido, transporte, habitación, para darle el día de hoy a 40 millones más en las siguientes décadas. Es un reto brutal. Ajá. Pero adicionalmente quiero que vean la columna amarilla de 1960. En 1960 teníamos 34.9 millones de personas en el país. 34.9. Y en 1950, 25 millones. Había en 1950 en el país igual o menos gente de lo que hoy hay solo en Ciudad de México. Entonces, el reto de lo que eso significa ambiental, social, económico es increíble. Nivel de pobreza, que bueno, pues relevante, más de la mitad del país, y bueno, esta pandemia pues no necesariamente va a ayudar. Y si nos comparamos, también hay un reporte que se llama el reporte de competitividad global. Es un reporte, a mí se me hace extraordinario, tiene 600 páginas, pero bueno, pueden buscar por país y hay 2, 3 hojitas de cada uno de los países, ¿no? Entonces buscan México y les van a salir 3 hojitas con cerca de 80 indicadores y habla de cómo está México. Y México tiene temas súper positivos como un bono demográfico, mucha gente, capacidad de generación de riqueza, trabajo, pero temas terribles como lo que es educación y corrupción, que estamos cerca de 100 sobre 140, o de corrupción 123 sobre 140, ¿no? Entonces ese bono demográfico se empieza a volver un poco crítico frente a cómo lo vamos a manejar. Y luego decimos, ¿por qué tenemos violencia? ¿Por qué tenemos narcotráfico? Pues por una situación social que viene de muchos años, en donde no hay mucha salida. No estoy diciendo que esté bien o mal, pero las empresas tienen que lidiar con eso porque finalmente tenemos un porcentaje alto que está afectando las utilidades. Por favor, adelante. Ajá. Y para cerrar, la visión del riesgo, ¿cómo la vería hoy en México? Ya hablamos de grandes riesgos, etcétera. Yo les diría que hay 4 pilares, por favor, adelante, que me gustaría ver.
en donde el primero es el gobierno de la empresa. El gobierno de la empresa. México tiene 4.8 millones, bueno, tenía en el último censo económico que se hace en 2019, es cada 5 años, 14, 19 fue el último, y 4.8 millones de empresas. 98%, 98.2% son micro y pequeña, y el 1.8 son medianas y grandes. No hay gobierno de la empresa. La verdad es que cuando hablamos de gobierno, estrategia, consejos, que realmente hagan su chamba, que realmente den consejo, que realmente vigilen el largo plazo de la empresa, les diría que es casi inexistente. Digo, por supuesto hay, pero es casi inexistente. Les sorprendería ver que empresas de 1,000 millones de ingreso de pesos, digo que para mí ya es una empresa bastante grande en este país, ni siquiera sabe que tengan consejo. Me ha tocado ver hermanos que dicen, oye, es que no tenemos consejos. Sí, hombre, son las actas que nos pasa el abogado cada 3 meses para que firmemos, ¿no? Entonces, pero bueno. Segundo, perspectiva estratégica, transformación digital. Ojo, mucho cuidado ahí. Mucho dinero y adicionalmente toda una apuesta, porque no se sabe exactamente hacia dónde va a ir y hay muchos conceptos integrados ahí, ¿no? Desde seguridad informática, e-commerce, data analytics, bueno, N cantidad de temas, ¿no? Insumos básicos para la operación, creo que hay un riesgo importante desde energía agua para su transformación, como desde la parte de acceso a esta materia prima, commodities, por el tema de cambio climático, etcétera, su relación oferta-demanda está cambiando de forma relevante, entonces o no hay o los precios varían y cómo le va a explicar al consumidor el cambio de precio en esto, ¿no? Hoy, gran tema, gestión de flujos, el cash flow, cuidado, el cash, el efectivo hoy es rey, hay que cuidarlo mucho. En renegociaciones, si tienen contratos, si tienen deuda, la relación peso-dólar, hay una relación ahí, alguien dice, oye, el peso está muy fuerte, ¿no? No, yo creo que el dólar está muy bajo, más que el peso muy fuerte, pero bueno, ahí son temas interesantes, términos de pago, renegociación de pasivos, mucho cuidado con el flujo de efectivo el día de hoy. Seguridad física, creo que es un gran tema, va a venir un contexto de seguridad, bueno, México lo ha sufrido, se habla de que son porcentajes ya relevantes en cuestión de seguridad en este país, contrario a otros países que no los tienen, ¿no? La nueva ley, nuevas leyes y regulaciones, y hablé ya de algunas, yo hablaría que el tema de la reforma va a ser, habrá que ver cómo avanza, pero va a ser muy importante para el país. ¿Por qué? Porque el tema de energía, hay empresas muy intensas en el uso de energía, donde sus costos y por lo tanto su competitividad está ligada a eso. Platicaba con el presidente de la Cámara de la Industria del Acero hace algunos años y me decía, estamos perdidos. Y yo decía, pues, ¿cómo estamos perdidos? No, bueno, vamos perdiendo, vamos atrás. Y le decía, ¿por qué? Y me decía, porque el acero es un commodity. Entonces, si tú compras 1 kilo de acero en Hungría, en México, en Tailandia, pues va a costar lo mismo. Dice, nada más que Alaska, que es un gran productor de acero, pues le cuesta la energía el 12% menos que en México. Entonces, yo ya traigo un cargo 12% más para presentar un producto commodity que el precio no se puede vender, no se puede modificar, pero que mi costo, yo ya traigo un handicap o un tema hacia abajo negativo en ese sentido, ¿no? Entonces, las leyes y regulaciones están, vienen más, entonces hay que ser muy cuidadoso en cómo malabarear, el luchar, colocar un producto en un ambiente difícil, sacar utilidad y adicionalmente cumplir con una gran cantidad de temas que están pidiendo, ¿no? Macroeconomía, ya platicamos un poco de Pemex, CFE, no sé si alguien haya visto los estados financieros, son públicos, y les puedo decir que es una cosa brutal la deuda que trae, brutal. O sea, entonces, bueno, si tienen curiosidad, échenles un ojito, pero bueno, pues traemos ahí, eso finalmente son cargas muy fuertes para el país, sin politizarlo, ¿no? Y que está difícil que salgan. Conflictos sociales que cada vez se vuelven más comunes también, moda y tendencia de compra. Y bueno, hoy la disrupción pandemia, lo que traemos, la verdad es que también está afectando de manera muy relevante a los negocios. Hay un tema de supervivencia. De los 4.8 millones de empresas, la verdad es que yo no sé, se habla de 1 millón, INEGI salió diciendo que se habían perdido 1 millón de empresas en 2020. El censo es 2019 y a diciembre de 2020 salió diciendo que se murieron 1 millón. Entonces ya piensen en 3.8. También dijeron que se habían creado 600,000. Pero bueno, la verdad es que ahí la pregunta es, no hay un dato estadístico claro, formal, verificable, y adicionalmente, pues sí, la pérdida de valor va a ser súper relevante. Y alguien diría, mi empresa es grande, poderosa y fuerte. Sí, pero si su empresa, sin su consumidor,
pues ya no es tan fuerte ni tan relevante, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo de interrelación, por favor. Y las conclusiones, ya para cerrar, adelante, Paula, por favor. Ya para cerrar las conclusiones, y ya muchos temas ya los hemos mencionado a través del camino, pero bueno, es presione a su consejo, presione a su dirección general. Si no se involucra, no va a funcionar. El ego no jala. O sea, me ha tocado estar en consejos de administración, consejos directivos, con los dioses del universo, bueno, y la respuesta siempre es, somos grandes, no nos va a pasar. Y hay crisis casi de quiebra, meses, años después, me ha tocado verlo. Hoy el ego es uno de los peores aliados. La velocidad es clave, piense fuera de la caja y aquí quiero enfatizar en los riesgos. Lo riesgoso no es lo que le ha pasado. Sí, si le roban su mercancía, si tiene mermas, claro, eso es un riesgo y le va a doler. Pero sin embargo, el mayor riesgo no está ahí. El mayor riesgo está en lo que no ve venir. Ajá. El mayor riesgo fue una pandemia. El mayor riesgo fue un precio del petróleo que de 120 cayó, estuvo cerca de $12. O sea, ese es el mayor riesgo, o sea, lo que no se ve venir. Entonces, la gestión de riesgos es pensar y decir, ¿qué me puede pasar? Yo hice para una firma en la que fui socio, bueno, trabajé 20 y tantos años, y me pidieron hacer un análisis de riesgos, un día para hacer un DRP y un BCP, ¿no? Y me decían, ¿cuáles son nuestros riesgos? Y dentro de los análisis, esto fue en 2007, yo puse pandemia y puse disrupción o que se detenga el negocio por alguna situación así. Bueno, el grupo al que presenté se reía de mí, o sea, el consejo se rió de mí, me dijo, oye, no juegues, parece película de Hollywood, ¿no? Y al año y cachito, vino la H1N1 en 2009. Y pues nada más les mandé mi hojita, ¿no? Porque nos mandaron a todos a casa y bueno, etcétera, ¿no? Ahí fueron 3 semanas, que el impacto económico fue de 8 meses, ¿eh? Pero bueno, y le mandé la hojita y dije, oye, pues ahí decía, ¿no? Piense fuera de la caja, eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Reinvente su negocio. ¿Cómo? Pues no sé, la magia de la reinvención es exactamente eso, pero si ni siquiera se sienta a pensarlo, va a tener un problema, ¿no? Sí hay que atender lo urgente, pero no dejar lo importante. Situaciones como estas nos hacen apagar fuegos sin pensar en lo verdaderamente crítico de largo plazo del negocio. Entonces, bueno, no hay que bajar la guardia en ese sentido, ¿no? Y vigile sus factores externos, así como sus grupos de interés. Los grupos de interés son cada vez más fuertes. Hay una anécdota que me gusta mucho de Henry Ford, que un empleado, Henry Ford se hizo muy famoso porque saca el Ford T, que es el primer auto en línea, es decir, masivo, que la clase media lo podía tener, entonces masificó el auto, ¿no? Y una característica del Ford T es que todos eran negros. Entonces se acerca alguien con Henry Ford y le dice, oiga, señor Ford, está padre que pues hagamos los carros y que ya se masificó, etcétera. Pero bueno, ¿por qué no hacemos uno verde y uno amarillo y uno rojo, no? Pues a la gente pudiera gustarle. Y Henry Ford se volteó y le dijo, sí, está bien. Dice, pero ¿qué crees? Van a ser negros. O sea, lo que quería decir es, a ver, yo soy el dueño de mi empresa y yo hago lo que quiero. Y me tocó eso vivirlo mucho. Cada vez se diluye más. Yo soy el dueño de mi empresa, pero yo hago lo que quiere el público, no lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque es la única forma de sobrevivir por la fuerza de los grupos de interés. Henry Ford en esa época, pues podía hacer lo que quisiera, no había otros. El día de hoy, si Toyota o si cualquier marca internacional dijera solo van a ser rojos, pues perdería el 80-90% de su mercado, ¿no? Entonces, hoy es más bien hacia el cuidado, vigilancia y una relación largo plazo ganar-ganar con los grupos de interés. Esa es básicamente la acción de riesgos en un mundo de turbulencia. Cada quien tendrá que analizar su industria, su momento, su estructura, su capacidad de inversión, etcétera, y tomar las decisiones en un traje a la medida y en las circunstancias. Nuevamente les agradezco, Jesús González, gracias a PMI, el capítulo Nuevo León, por la invitación y a ustedes por su tiempo y espero haya sido interesante. Creo que hay una sesión de preguntas hacia adelante. Paula nos va a ayudar con eso. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Muchísimas gracias por compartir esta información con nosotros. Nos han estado llegando algunas preguntas de parte de la audiencia. Empezamos con la primera. ¿Utilizas alguna herramienta tipo software para la gestión de riesgos? De ser así, ¿qué herramientas recomiendas? Mira, hay como herramientas, muchas gracias, como herramientas, yo diría que habría que analizar qué es una herramienta. Ajá. Y les voy a poner un ejemplo de algo que se dio en el pasado,
por ejemplo, con los sistemas, ¿no? Me ha tocado utilizar muchos sistemas para carga de gestión de riesgos. SAP tiene, por ejemplo, tiene ciertas versiones y hay otras también, pero sin embargo se vuelven repositorios más que herramientas de generación de información. Para mí es muy importante segregar estos dos. Ajá. Yo llego a una empresa y puedo utilizar distintas plataformas. Ajá. SAP tiene sus módulos de gestión de riesgos, Oracle tiene sus módulos de gestión de riesgos. Iniciaron mucho como módulos de gestión de riesgos para temas contables financieros, porque la ley Sarbanes-Oxley pedía y obligaba que hubiera una gestión de riesgos hacia la parte de generación de información financiera. Pero bueno, se ha extendido, ¿no? Esto se ha extendido y entonces puedes utilizar la herramienta a través de hacer hasta pruebas en los procesos internos, no solo el riesgo, sino el control que mitiga, etcétera, ¿no? Entonces, SAP, Oracle, etcétera, y existen otras que no son necesariamente de repes tan grandes, son externas y las puedes integrar a la arquitectura de tecnología. Ahora, lo que yo les diría es, esa es una parte importante en manejarlo, filtrarlo, sacar para quién es, etcétera. Pero eso lo pueden usar en Excel. O sea, yo tengo un macro de Excel que si la empresa no tiene, pues yo digo, tiene un chorro de columnas, hago una especie de data warehouse en donde digo cuál es el área, cuál es el proceso, el subproceso, si es un riesgo de operación, costo, tiempo, calidad, si es un riesgo de información financiera, presentación, revelación, etcétera. Si es un riesgo de calidad, cuál es, si es un tema de reducción de costos, si es... Y al final del camino con filtrajes acabo haciendo lo que hace el sistema. La cuestión, la gran pregunta es ¿qué le vas a meter? ¿De dónde vas a sacar los riesgos? Para mí, por eso creo que ver el Foro Económico Mundial, que no quiere decir que me aplique también todo lo que dice, pero sí te da algunas ideas. Alguna vez me tocó ir a una sesión, estábamos en Nueva York y era una sesión global, iban a hacer un comité global en la firma para ver los grandes riesgos sociales, ¿no? Entonces, bueno, me toca representar México. Y hablaron 4 horas de los ¿cómo se llama? De los soldados que venían de la guerra, los veteranos. Hablaron de problemas de housing, de los costos de las casas y las hipotecas, etcétera, ¿no? Y de repente a las 4 horas les dije, a ver, ¿esto es global o esto es de las 5 naciones más ricas del mundo? Porque si hablamos global, la verdad es que lo que pasa en México y lo que pasa en Vietnam, te puedo asegurar que no tiene nada que ver con lo que está pasando en los Hampton, en Nueva York. O sea, no es mejor ni peor, pero hay que hacer ese traje a la medida. Entonces, una es la herramienta, que sí te puede ayudar mucho, pero dos es la fuente. Y la fuente, el gran problema de los riesgos es que puedes tener ciertas plantillas para decir es lo mínimo, pero lo tienes que hacer a la medida. No hay una receta de cocina. Es como si les digo, saquen ustedes el project que hicieron para el proyecto previo y úsenlo para este. Me van a decir, no, pues no juegues, ¿no? Pues son proyectos distintos. Tengo que moverle todo lo que está dentro. Bueno, es exactamente lo mismo. Cada vez hay que estarle moviendo y cuestionando lo que está dentro. Por eso lo Buenísimo. multidisciplinario es importante. Perdón, Paola, adelante. Excelente, totalmente de acuerdo. Otra de las preguntas que nos han estado llegando es, ¿qué tanto la disrupción en este ambiente de volatilidad puede complicar el trabajo de un project manager? ¿Qué sugerencias habría al respecto? ¿Qué tanto puede complicar el trabajo? ¿Qué, perdóname? La volatilidad del ambiente, el tener estos riesgos que estén sucediendo a lo largo del tiempo. Te diría que brutal y total. O sea, la realidad es que hoy el concepto de riesgo es completamente distinto. ¿Por qué? Porque todo es extremadamente rápido. Digo, hoy yo tuve estados financieros de la firma el 12 de enero. Hoy tenemos las instituciones financieras consolidan en los primeros 30 días del año. Ahora, estás hablando de cientos de empresas, en ocasiones de países enteros. ¿Por qué? Porque con los sistemas pues, todo tiene un nivel de consolidación impresionante. Eso es velocidad, pero la velocidad, así como tiene un gran valor, tiene un gran riesgo. Todo se mueve rapidísimo. Entonces, tu tabla de riesgos, lo que hoy significan tus riesgos, en 6 meses pueden ser diferentes. Yo les pregunto a muchos de los que están aquí, antes de la pandemia, cuáles eran los riesgos de su negocio y cuáles son hoy. Les puedo asegurar que son otros, ¿eh? Sus prioridades, a lo que se enfoca su dirección general, lo que le preocupaba, hombre, es otra cosa. O sea, totalmente. Muchos con este cambio legal de la contrarreforma energética, sus preocupaciones van a ser otras, ¿eh?
O sea, ¿por qué? Porque su modelo de negocio cambia. A lo mejor no es la industria donde está, pero a lo mejor sí. Efectivamente, la revisión periódica de los riesgos es fundamental. Esto tiene que ser un proceso. Hay un concepto malentendido de que el Consejo de Administración, que insisto es el Olimpo, y los dioses del universo, se juntan cada 3 veces o 4 veces al año, perdón, y bueno, se hacen X cosas, ¿no? Pero yo les diría que esto tiene que ser dinámico. Y alguien dice, el consejo no hace nada. Yo creo que el consejo debería de hacer mucho y parte de su rol debería de ser cuestionar si el ambiente donde está operando es el mismo o esto ha cambiado. Y esto ha cambiado puede ser 6 meses antes. Depende de su industria, depende de su producto y su región. Perfecto, totalmente de acuerdo. Nos están llegando algunas preguntas. Vamos a la siguiente, ahorita tenemos algunas. Los que no las hayan enviado, los invitamos a ponerla en el chat para tratar de atenderlas en este espacio. La siguiente dice, ¿para cuándo es la etapa de planeación? Entendría, cuando se está llevando a cabo la etapa de planeación, ¿de dónde deben nutrir sus fuentes de información los project managers o líderes de proyecto para dar pie a mencionar que la parte multidisciplinaria ha tomado relevancia? Mira, yo lo plantearía dentro de 2 niveles y distintos ámbitos. ¿Cuáles son los 2 niveles? La verdad es que tampoco puedes invitar a planear a 80 personas, ¿no? Digo, a lo mejor algún proyecto por su complejidad, pero en inicios, pues digo, tienes también que limitar, no puede estar toda la empresa planeando, eso no es lógico, no sería práctico, ¿no? Ni daría retorno. Pero sí podrás arrancar con un alto nivel, pero primero multidisciplinario, estoy de acuerdo. Multidisciplinario, ¿quién? Yo puse ciertos perfiles en la presentación, hablaba de financiero, legal, ambiental, social, regulatorio, etcétera. Creo que esos no deben de faltar. A lo mejor después de una primera, segunda sesión dicen, bueno, pues no hay mucho que decir o no hay mucho que atacar aquí. A lo mejor en una parte, te voy a poner un ejemplo ambiental, pues alguien de tecnología diría, bueno, pues no hay tanto que decir, ¿no? Que aún así sí se habla de muchos aspectos ambientales por la gestión de servidores y etcétera, ¿no? Pero es poquita su participación, se puede ir separando, ¿no? Pero conforme vaya avanzando, esta planeación, yo sí haría una validación con grupos intermedios, ajá. No solamente a los dioses. ¿Por qué? Porque el grupo intermedio es el que verdaderamente está en el campo de batalla. Ese puede ver cosas que el dios no ve, ni bueno ni malo, a lo mejor tienen distinto enfoque, una es la estrategia y otra es la parte táctica, ¿no? Pero no debemos de olvidar esa parte táctica porque son los que están en el día a día. Entonces, yo sí haría una prevalidación con grupos más transaccionales, más de mando medio, que el día de mañana me puedan decir, oye, pues es que esto no aplica, ¿no? O sea, esto, la verdad, en el campo, en el día a día, en la batalla, pues no necesariamente se da, ¿no? Entonces, sí, los generales tienen que empujar, tienen que dar línea, pero también, pues los soldados de repente, que son los que están dando los balazos, pueden dar muy buenas ideas y muchos temas de gestión que se vuelvan relevantes para esta planeación, ¿no? Y multidisciplinario, multidisciplinario. Y fíjate, un último comentario ahí, y sí los invitaría a pensar fuera de la caja otra vez. O sea, abrir sus opiniones. Otra vez me ha tocado ver muchas reuniones donde hay alguien que tiene un cierto poder implícito que inhibe la misma reunión. Y eso es lo peor que le puede pasar a una sesión de riesgos, ¿no? El minimizar a alguien del grupo, porque no suena tan lógico, ¿no? Hay digo, no sé si es verdad o mentira, pero en una película se hablaba de un concepto en Israel que era el 13º hombre, le decían. Y se me hizo interesantísimo, que es una persona que invitan a cada que se toma una decisión crítica y le dicen, tu trabajo es destruir nuestra conclusión. Tu trabajo es decirnos que es inviable, que lo hicimos mal, que no se puede. Esa es su chamba. ¿Por qué? Porque están buscando que sea un blindaje perfecto por todos lados, ¿no? Entonces, se me hizo interesante el concepto, ¿no? Por el mismo valor del proyecto. Perdón, adelante. Perfecto, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta por acá en la que dice, para la recuperación económica, ¿cuáles son las recomendaciones para las empresas de México y de países que no llevarán el mismo ritmo de vacunación que los países de primer mundo en el regreso a esta nueva normalidad? Fíjate, esa pregunta es extremadamente interesante. Me encantaría dar una respuesta totalmente clara y verificable. La verdad es que no la tengo.
Lo que sí puedo decir es que The Economist, digo, primero al ritmo que arrancamos, pues se hablaba de 8 años, ¿no? Para estar vacunando, cosa que bueno, de terror. Sin embargo, The Economist hizo un análisis que se me hizo bastante serio. Digo, si lo googlean seguramente lo van a encontrar, que habla de cuál es la expectativa para vacunar al 80% de la población por país. Entonces, este análisis decía, oye, Israel, para tener al 80% de su población vacunada, le faltaban 4 semanas. Digo, esto salió la semana pasada, ¿no? Entonces, a Israel le faltaban 4 semanas para tener al 80%, porque con ese 80% consideras que ya la vida se puede hacer regular, puedes regresar a la vida normal. Estados Unidos se hablaba de 6 meses. Ajá. Y México se hablaba de mediados de 2022. ¿Sí? Es lo que se hablaba. Ahora, si ves la velocidad, pues hace un poco de sentido. Oye, no puedo jurar lo que dijo The Economist, pero bueno, sí hace un poco de sentido. Ahora, ¿qué quiere decir eso para nosotros? Pues la verdad yo creo que es una muy mala noticia. ¿Por qué? Porque hablar de mediados de 2022 quiere decir que vamos al 30% del encierro. Que eso, bueno, pues complica una gran cantidad de actividades económicas y entonces recuperación económica. De los 4.8 millones de empresas que yo les decía, 1 millón, vida real, ¿eh? Digo, se los podría decir con, les podría mandar la gráfica posterior, pero 1 millón de los 4.8 son tienditas, o sea, tienditas de abarrote, peluquerías, ajá, y localito de pueblo, ¿no? 1 millón de los 4.8. Entonces, eso piensa lo que arrastra hacia abajo la economía. Hoy están cerrados, no operan, no hay dinero, no hay, etcétera. Entonces, irnos a mediados de 2022, doloroso. Yo qué creo que debe ser un año en 2 líneas. Primero, de mucha protección. O sea, protección no quiere decir no gasto en nada. Quiere decir cuido perfectamente lo que gasto para que se vuelva una inversión en un largo plazo. Hay que cuidar mucho eso. Hay que renegociar si hay deudas, hay que sentarse ya. Es más, yo creo que ya hasta iría tarde, ¿no? Alguien ya tendría que haberlo hecho o ya el impacto fue mortal. Y la otra es sí aprovechar el tiempo y decir, ¿y qué voy a hacer mañana? O sea, ¿qué voy a hacer mañana? Porque los procesos no van a ser iguales, ¿eh? O sea, la aceleración que se ha dado con esto en procesos tecnológicos es brutal. Desgraciadamente en este México, insisto, está sumamente polarizado. Tenemos empresas que vienen haciendo esto hace 8 años, ¿no? Ya no es nada nuevo y tenemos empresas que ni siquiera hablan este lenguaje. La verdad, o sea, estoy hablando ahorita con una empresa que tiene 1,000 millones de pesos de ingreso, que es muy grande para este país y que apenas estaba decidiendo si implementaba o no un RP, ¿no? Entonces dices, olvídate ya de una evolución digital. Bueno, yo aprovecharía esto también para decir, aseguro el ingreso que tengo, sobrevivo lo mejor que puedo este periodo, pero aprovechando este tiempo para el lanzamiento ya de una nueva realidad, con nuevos canales de distribución, con nuevos canales de venta, los centros comerciales se van, o sea, hay N cantidad de cosas que van a cambiar, ¿no? Las rentas ya no están, la gente está dejando los edificios, las empresas están replanteando, dicen que ya ni van a volver a abrir aunque se abra, o sea, que la gente haga home office, le sale más barato. Entonces, bueno, ese replanteamiento es lo que deberían de hacer las empresas hoy. Perfecto, totalmente de acuerdo. Y bueno, hay una pregunta que está muy relacionada con el tema de la pandemia, la incertidumbre que se está viviendo en este momento. Y nos escriben por acá, la incertidumbre actual derivado de la pandemia hace que algunos de los proyectos, o casi todos, tengan frecuentes ajustes. Esto hace un mayor reto para los project managers, en donde se requieren respuestas ágiles de los mismos. ¿Qué recomendaciones das a los PMs para lidiar con estos retos? Eh, yo ahí lo que diría es, efectivamente se va a dar, o sea, me queda muy claro que una volatilidad hace cambios. Yo les decía que un proyecto finalmente, una planeación de un proyecto, pues es un modelaje, o sea, tú dices, oye, yo desde el inicio planteo qué va a ser, cómo va a caminar, cuánto voy a gastar, quién lo va a hacer, cuándo lo va a acabar y acabo. Pero si tu mundo es inestable, pues tus variables van a ser inestables. Creo que el project manager es un gran integrador, ajá, pero no es quien escribe la Biblia. Digo, a lo mejor es el que la está dictando, tiene la pluma, ¿no? Y la está escribiendo, pero no necesariamente alguien la está dictando. Tendría que ser ese consolidador, sí retando, sí haciendo ese rol, pero el dueño responsable tendría que ser la gente que está alrededor. Como project manager en esta visión multidisciplinaria, yo sí buscaría que eso fuera claro,
y que se fuera asumiendo cada vez más la responsabilidad de estos grupos que en ocasiones pueden aventarle la misma culpa al project manager. Y aquí no es de culpas, porque si algo pasa mal, pues va a dolerle a la empresa, ¿no? Pero bueno, sí el que sea muy claro quiénes tienen las responsabilidades, cómo se han dado los cambios, que esos controles de cambio traigan nombre y apellido, etcétera, porque ni bueno ni malo, pero no busquemos acallar algo que sucedió que no debía de haber sucedido, tomando la acción que no debiera de ser. Alguna vez me tocó ver una empresa que tenía un horno de vidrio y el caso es que no llegan los químicos para mantener el horno y se fractura el horno, ¿no? Y arreglarlo, los químicos costaban 1,500 pesos, vida real, ¿eh? O 2,000 pesos. Y el horno arreglarlo costó $500,000, ¿no? Entonces decían, oye, corre al cuate de mantenimiento, ¿cómo es posible? Este cuate es un bruto, ¿no? Y haciendo el análisis de todo, pues resulta que el que había parado, no llegaron los químicos porque el tesorero decidió que la empresa era muy grande y muy poderosa y entonces se iba a financiar con los proveedores, ¿no? Entonces decía, no le pago. Pero el que vendía los productos, pues era una empresa chiquita, no aguantó los 90 días y le dijo, pues no te surto, ¿no? Y entonces no llegó. El culpable no era necesariamente el de mantenimiento, el culpable pues fue el de tesorería, que tomó una atribución que ni debía, un poder que no debía de haber tenido, y eso es lo que sucedió, ¿no? Lo hizo en buena ley de la empresa, ¿eh? Pero bueno, creo que hay que ser muy claros y empezar a hacer esa documentación y empezar a dar a los grupos directivos de la empresa la claridad de que se va a mover, ¿eh? De que perfección no va a haber. O sea, eso sí, y el compromiso de todos los integrantes en ese sentido. Perfecto. Muchísimas gracias, Jesús. Con eso estaríamos cerrando la sección de preguntas y respuestas. Vamos a pasar en ese momento a con los VPs de membresías y universidades que tienen algunos mensajes, sin antes cerrar la sesión, porque también tenemos algunos anuncios y no te vayas también porque tenemos algo especial para ti, Jesús. Entonces nos gustaría continuar. Aquí cedo la palabra a Eunice y Manuel, que están por acá con nosotros. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Gracias, Jesús. Ok, muchísimas gracias, Jesús, Pau, por la palabra. De interesantísima la plática, la verdad es que nos deja bastante. Y bueno, pasando a un tema de extenderles el conocimiento a los que están presentes acerca de lo que son las membresías. Estoy en representación de nuestro VP de membresías, que es Manuel, y yo como responsable de la VP de universidades, les voy a platicar un poquito de los beneficios de ser miembro de PMI Global. Bueno, de los principales beneficios es que tenemos acceso a todos los estándares globales del PMI, que son los más actuales, los que están publicados. Y bueno, en sus versiones también en otros idiomas, en el caso del español, también los tenemos disponibles por ahí. Tenemos beneficios económicos en las certificaciones. Esto es, al ser tu miembro, pues obtienes algunos descuentos en algunas de las certificaciones que están disponibles ahorita para el PMI. Y bueno, ahí con la información de que vienen muchas cosas interesantes en la parte de certificaciones, ¿no? Se está integrando el plan para lo que es agilidad, lo que es discipline agile, entonces no dejen de echarle ojo por ahí a ese tema, viene muy interesante, vienen cosas muy buenas. Eventos gratuitos a través de las plataformas tanto de PMI como de projectmanagement.com. Tenemos webinars que pueden ser en vivo, pueden ser a demanda y todos ellos nos dan PDUs dependiendo del tipo de plática. Hay pláticas globales, hay pláticas de gente, si ustedes saben francés, inglés, portugués, pues hay pláticas en todos los idiomas de todos los países, prácticamente a todas horas. Hay blogs, hay muchísima información. A través de esta membresía podemos tener esos beneficios. También adicional tenemos plantillas. No reinventemos la rueda, ajustemos a nuestras necesidades. Tenemos muchas plantillas disponibles para que las puedan utilizar, las bajen. Muchas de ellas o la mayoría está revisada en peer review por otros expertos. Son plantillas que están probadas que van a apoyarte en lo que es la gestión de tus proyectos y a llegar a tus metas. Y bueno, lo principal es conectar con la comunidad global, ¿no? Global y local. La comunidad global PMI es una excelente comunidad donde podemos aprender muchísimas cosas. Tenemos gente de la industria de la construcción, de la industria farmacéutica, de la industria financiera, nosotros de TI.
bueno, yo soy de TI, y bueno, muchísima variedad, ¿no? Entonces, ¿por qué quedarnos aquí con lo que está local? Podemos conectar mucho más allá. Si me ayudan con la siguiente. Bueno, adicionalmente tenemos lo que es la membresía del capítulo Nuevo León, donde tenemos otras cosas muy interesantes que estamos gestionando aquí el equipo de voluntarios. Vamos a traer algunos eventos que nos van a dar PDUs también, como el caso de esta conferencia, donde Jesús pues, nos dio toda esta información tan valiosa. Estos eventos, algunos de ellos son públicos, algunos de ellos van a ser exclusivos para miembros, se los estaremos por ahí comunicando también. Van a tener acceso a las comunidades profesionales, que también es un proyecto nuevo que traemos en esta nueva mesa directiva. Traemos ya 3 comunidades que, bueno, si les interesa, va a estar muy padre. Es una comunidad de liderazgo femenino que estamos arrancando, una comunidad de agilidad para temas ágiles y una comunidad sobre la gestión de proyectos de la industria de la construcción. Entonces, es con lo que vamos a arrancar como iniciativas en este capítulo. Los invitamos también a que si tienen interés, pues también nos busquen por ahí. Obviamente, pues el networking, ahorita agradecemos a todos los que estuvieron compartiendo sus redes, su LinkedIn, su contacto para poder seguir conectando y poder enriquecer un poco más lo que es nuestra profesión. Promociones y descuentos de nuestros patrocinadores. El PMI Nuevo León pues busca patrocinios con pues las universidades locales, instituciones, etcétera. Entonces, todos ellos muchas veces nos ofrecen patrocinios o descuentos en algunos de los productos que ellos también manejan. Bolsa de trabajo. Traemos un tema de bolsa de trabajo. Al tener acceso a lo que es el capítulo Nuevo León como miembro, pues tenemos la oportunidad de promover lo que son vacantes en nuestra comunidad. Y bueno, es una ventaja por ahí para cualquiera que pudiera tener esa necesidad, ¿no? Y bueno, precios preferenciales en sesiones de expertos y en otros de los eventos que tenemos también. Y bueno, si me ayudan con la siguiente, por favor. Sí está la de... ¿Sí me escuchan? Ok. Bueno, y para complementar, la membresía estudiantil, esta es una membresía que no tiene mucha difusión, pero existe. Si ustedes están estudiando, si son estudiantes a partir de universidad, maestría, incluso doctorado en temas de lo que es gestión de proyectos, la membresía tiene un precio preferencial en donde tienen ustedes todo el acceso a todo lo que ya mencionamos anteriormente, conferencias, los recursos en PMI Global y los recursos en projectmanagement.com por un precio preferencial. Esta membresía está en $32, la membresía estándar que ya mencioné está en $129. Es un tema de inversión que vale mucho la pena, se paga prácticamente sola. Estas membresías nos dan lo que son los PDUs para nuestras renovaciones de certificaciones, o bueno, los materiales también para prepararnos para una certificación nueva. Entonces, pues no duden en contactarnos al equipo de membresías, al equipo de relación universitaria, que es una servidora, para que les podamos dar más detalles. Si ustedes están interesados en alguna de estas membresías, los invitamos. Es una comunidad muy, muy buena, con mucha experiencia, mucha gente, y bueno, los invitamos también a participar. Muchísimas gracias. Te regreso en la palabra, Paola. Les vamos a compartir, si gustan, nada más el slide donde viene el correo de membresías, por favor. Se los pongo en el chat de todas maneras. El correo es membresías@pmnl.org. Aquí el contacto es Manuel Cano y cualquier tema, pues cualquiera de los miembros también pueden canalizarlos con la VP de membresías. Ahora sí, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Eunice, por el mensaje y reiteramos la invitación a todos para hacerse miembros del PMI y del capítulo Nuevo León. Recuerden, cosas buenas suceden cuando te involucras con el PMI. Y bueno, no olviden que tenemos una encuesta para que nos digan qué les está pareciendo el evento, cómo la pasaron el día de hoy. Su opinión es muy importante para nosotros y también su retroalimentación. Los invitamos a escanear el código QR que tenemos aquí en pantalla y también pueden acceder a través
de la liga que está aquí en el chat. Muchas gracias y ahora me gustaría hacerle la palabra a nuestro presidente Rolando Miranda para que haga entrega del reconocimiento a Jesús González Arellano. Adelante, Rola. Muchísimas gracias, Paola. Y bueno, pues a ti, licenciado Jesús González Arellano, pues la verdad un tema por demás interesante, ¿verdad? Sobre pues esto de los riesgos en este mundo, como nos decías tú, tan cambiante. Como dicen por ahí, pues la constante es el cambio, ¿no? Y creo que pues nadie de nosotros estamos ajenos al ser esto tan crítico y fundamental, ¿no? Estar atentos a lo que no solamente pasa adentro, sino también afuera de nuestras organizaciones. Y creo que lo dijiste muy bien, Jesús, el impacto puede ser brutal. Y pues simplemente a nombre de toda la comunidad del PMI Capítulo Nuevo León, quiero agradecerte profundamente que nos permitas escucharte y aprender de ti, de tu gran experiencia y de que hayas participado con nosotros. Reiterarte también que las puertas del PMI Capítulo Nuevo León están abiertas para ti. Muchísimas gracias, Jesús. Rolando, muchas gracias. Gracias al capítulo PMI Nuevo León, a Paola, a Eunice, gracias, a Eric también por la invitación. Bueno, y a todos los asistentes que me regalaron su tiempo. Y bueno, espero haya sido de valor. Muchas gracias a la orden. Mucho éxito y bienestar para todas y todos. Igualmente, Jesús. Vamos contigo, Paola. Adelante. Gracias también. Muchas gracias, Rola. Muchas gracias, Jesús, por compartir con nosotros tan interesante tema. No cabe duda que la gestión de riesgos es importantísima y sobre todo en estos tiempos de incertidumbre y que empecemos a reforzar esas habilidades y prácticas. Antes de retirarnos, les pedimos contestar una breve encuesta que está ahorita en pantalla. Los que ya la respondieron, les agradecemos muchísimo. Aprovecho también para informarles que nuestro próximo desayuno será el próximo viernes 5 de marzo bajo el mismo esquema digital. Entonces estén pendientes de nuestras redes sociales para más información. Por ahí les vamos a estar compartiendo los avances, las invitaciones y mucho más detalles. También queremos invitarlos a la siguiente sesión de Agile 20 Reflect, que es un evento para celebrar los 20 años de los Ágiles Manifesto. El capítulo Nuevo León participará en este evento presentando el tema Agilidad Empresarial al estilo WOW, con la participación de 4 de nuestros voluntarios, que serán Eunice García, Jaime Pinal, Cristian Tavera y Dagoberto Chacón. El evento es el día 18 de febrero a las 6:30 de la tarde, no se lo pierdan. Y pues bueno, gracias por contestar la encuesta a la que ya lo respondieron. Por ahí Jesús nos estuvo compartiendo sus redes sociales, entonces los invitamos a seguirlo por si tienen alguna duda, algún comentario o les gustaría contactarlo ahí directamente. Lo pueden estar buscando. Y pues bueno, les recordamos que en los próximos días estaremos compartiendo también el código de los PDUs que otorga este desayuno. Finalmente, les pedimos a todos los que tengan oportunidad encender su cámara para tomar las fotos oficiales del evento. Entonces, por aquí lo vamos a estar habilitando y agradecemos por ahí al responsable de la fotografía a estar tomando varias para tratar de incluir a todos los que estuvimos asistiendo al evento del día de hoy. Entonces, adelante. Vamos a estar tomando las imágenes. Víctor, ¿puedes dejar de compartir? Para eso es. Perfecto, ok. Vemos que aquí ya están algunos habilitando su cámara. Los invitamos aquí a sonreír porque puede que salgan en distintas. Entonces, posemos un poquito. Sonrisa, ¿cómo lo pasaron el día de hoy? Muy bien, excelente. Excelente conferencia. Buenísimo. Muy buena conferencia. Muy bien. Damos un minutito más, unos segunditos más para que salgamos todos. Tenemos 125 participantes el día de hoy, entonces excelente. Vamos a tratar de que salgamos todos. Listo. Muy bien, buenísimo. Pues con eso estaríamos cerrando el evento del día de hoy, agradeciendo a todos los que estuvieron organizando el evento, a todo el equipo de voluntarios, al comité, a todos los asistentes y obviamente también a nuestro conferencista invitado de lujo, Jesús González. Muchas gracias y nos vemos el próximo mes. Muchas gracias. Gracias a todos. Cuídense. Muchas gracias.
Buen fin de Muchas semana. gracias. Un abrazo. Buen fin, estupendo, Abrazo fuerte. gracias. Muchas gracias. Bonito día, gracias. Hasta luego. Gracias. Pásenla bien. Hasta luego.